uno de los grandes asuntos para nuestro país hoy tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con la violencia, que bueno, la violencia en particular ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos y muchos son los crímenes que no se resuelven. Hay muchas pláticas sobre la inseguridad en las grandes ciudades en la República Mexicana, en donde añoramos de pronto los asaltos sin violencia. Fíjese nomás lo que son las cosas, cuando se asaltaba pero no había agresión directa a la persona asaltada. Hoy vemos con una frecuencia mayor no solamente el hurto de las cosas, no solamente el robo en sí mismo, sino también la utilización de la violencia e incluso, me atrevería a decir, la hazaña en algunos de los casos. Todo esto nos configura un panorama difícil y uno diría, bueno, ¿qué se hace al respecto cuando se tienen que investigar casos de violencia y de criminalidad? Hay una falta muy importante de elementos humanos, hay falta de tiempo, hay falta de muchos elementos que nos hagan pensar que la justicia se lleva a cabo de manera plena en nuestro país. Y la negligencia también, la negligencia aparece y además de ella aparecen también los casos de corrupción, los casos de obstaculización del propio ejercicio de la justicia. Esta noche queremos detenernos en el asunto, queremos ahondar en el proceso justamente que se vive cuando se enfrenta uno al tema de la criminalística. Esta es la primera parte de un trabajo de Bertalicia Galindo sobre este asunto, la criminalística en la República Mexicana, en blanco y negro. En México, la capacidad de realizar peritajes es muy limitada. Los tiempos de elaboración de un peritaje suelen ser muy largos. Los recursos humanos y tecnológicos son insuficientes y en algunas partes de la República inexistentes. Por otra parte, especialistas aseguran que existe la posibilidad de modificar resultados, ya que los principales órganos de peritaje dependen de la esfera gubernamental. El crimen no tiene una escena fija. El delincuente tampoco. Los criminólogos y los psicólogos dicen que de alguna manera todos somos criminales en potencia. Hablo de cacería humana, que es la más apasionante de las cacerías, sobre todo cuando es casa mayor, de oficial mayor para arriba, entonces vale la pena, ¿no? La criminología tiene diversas áreas como la grafoscopía, la dactiloscopía, la medicina forense, la balística, la odontología, el retrato hablado, la radiología, la química forense y la microscopía en infrarrojos, entre otras. La criminalística es una disciplina del derecho penal que tiene como fin fundamental identificar al autor de un crimen y poder reconstruir el mismo. Sin embargo, la criminología, desarrollada en México desde principios de siglo, ha tenido algunos tropiezos. Existe falta de presupuesto, por lo que les impide abrir plazas para peritos. Que no tenemos la capacidad de respuesta en este momento para poder atender a todo el Ministerio Público de la República. Además, los peritajes manifiestan un mal de origen, la falta de credibilidad, y los peritos aseguran que los abogados prefieren arreglar sus asuntos de otra manera, mucho antes que llegar al desahogo de la prueba pericial. Otro de los problemas, dicen, es que la mayoría de las veces, en el lugar de los hechos, no hay una adecuada preservación del mismo. Pues que la víctima normalmente siempre se queda con algo del agresor. Puede ser un pelo, puede ser piel que utilizó un araño, puede ser una huella, puede ser sangre, semen, lágrimas. No existe un escenario. El delincuente y el delito se pueden dar en cualquier momento y en cualquier suceso. El criminal lleva la delantera por tiempo y circunstancias. Actualmente no es la peligrosidad del sujeto la que se determina en una reflexión penal, sino más bien es el resultado final el que determina su culpabilidad. Los peritajes requieren de exactitud en el lugar de los hechos, de veracidad en las observaciones. Pese a esto, muchas de las veces hay empantanamiento y presiones políticas en los resultados. Los peritajes también están atados a dos circunstancias, el tiempo y los compromisos políticos. Los peritos tienen que actuar en el menor tiempo posible, porque las evidencias se desvanecen y el tiempo que pasa es el criminal que huye. Yo siento que sí, yo siento que no escapa
el área pericial a la corrupción, porque desgraciadamente los procedimientos son inmersos, o sea, dentro de una, vamos a decir, dentro de un contexto global. Lo demás es ya la interpretación, donde ya entran tantos elementos que habría que ver qué es lo que se puede torcer o falsear entre todo este cúmulo de pruebas. La eficiencia de los cuerpos de investigación policíaca es muy acotada. Los márgenes de maniobra de los responsables de los servicios periciales son limitadas. El sustento científico de los peritajes, entonces, es muy cuestionado. Hemos visto en los últimos tiempos un altísimo incremento en los índices de criminalidad, y vemos delitos, y se ven fraudes, y se ven secuestros, y se ven una serie de cosas que por supuesto ameritan una investigación. Y uno se preguntaría cómo se hacen las investigaciones criminalísticas en México con estos índices de delincuencia, con estos índices de criminalidad. Un buen peritaje, un trabajo bien hecho, un trabajo serio, un trabajo profesional, se sabe que podría resolver en un tiempo razonable, en un poco tiempo, fraudes, asesinatos y crímenes. De eso se trata, para eso serviría fundamentalmente el peritaje. Pero aquí nos preguntamos cómo debe realizarse un buen peritaje. ¿Qué límites se enfrenta en nuestro país esta práctica del peritaje? Bueno, pues esta es la segunda parte que nos presenta esta noche Bertalicia Galindo, de una serie de 3 sobre este tema de la criminalística en nuestro país. Las actividades fraudulentas parecieran estar muy de moda en México, como los fraudes a las aseguradoras o los delitos de cuello blanco, aseguran peritos especialistas en el tema. Pues ha tenido un aumento de un 15%, 20% más o menos. Es bastante los delitos de cuello blanco. Si estamos hablando de cuello blanco, estamos hablando de todas las áreas que se puede decir que tengo a mi cargo, que pues se viene manejando de un modo de un 40-50%. En lo que corresponde a los fraudes en las aseguradoras, se da una maquinación de los siniestros, generalmente en incendios, explosiones o muertes naturales, y así cobrar fuertes indemnizaciones. Estos fraudes equivalen a millones de dólares y se están llevando a cabo aplicando lo último en tecnologías. Que se han visto incrementados o elevados el número de intentos y a veces de fraudes cometidos contra las aseguradoras. La maquinación de estos fraudes, dicen, lleva implícita gran creatividad y quizá hasta humor negro, porque los especialistas en estos ilícitos maquinan la muerte propia. Entonces el actor principal de esto resulta que es el marido. De los fraudes más difíciles de rastrear es cuando se han utilizado triangulaciones desde otros países, o lo que serían los mercados de futuros, en los que se hacen grandes fraudes con compras a futuro de productos básicos, por ejemplo, en la bolsa de valores neoyorquina. Los verdaderos defraudadores son muy ingeniosos. Dictámenes, requerimientos, informes, pruebas confirmativas y pruebas presuntativas se desahogan en los peritajes, y de estos, los más importantes serían en el fuero común los de tránsito y en el fuero federal la detección de sustancias tóxicas. Así como la tecnología avanza, pues también los narcotraficantes empiezan a utilizar otro tipo de materiales para hacer su síntesis de diferentes narcóticos. Realmente el problema criminológico más serio, por lo menos en Ciudad de México, es el tránsito. Por cada balaceado hay 15 apachurrados. Los flujos de información en los peritajes son limitados. Las investigaciones siempre tienden a quedarse muy atrás. Esta, dicen, es una historia vieja. Como la historia vieja del crimen, los policías siempre irán más atrasados que los criminales. La entrega de las primeras bicicletas y unos motonetitos a la... Ahora sí vamos a estar motorizadas. Y en la noticia, la página siguiente, vuelve a pegar la banda del automóvil gris. Sin embargo, los especialistas señalan que avanzar a base de cerebro en lugar de músculo reduciría en gran medida las torturas. Por ejemplo, en el caso del polígrafo o detector de mentiras, que en México no se ha querido usar por ignorancia, siendo que mediante exámenes de orientación, en 15 minutos se podrían tener resultados y evitar largas horas de interrogatorios. En criminalística, los escenarios pueden ser sorpresivos. En la agenda, 3 peritajes no han tenido una contundencia clara. El caso Posadas, en donde ni siquiera se hizo un peritaje
y que especialistas coinciden que hubiera ayudado a esclarecer inmediatamente el móvil del asesinato, el caso Colosio, donde el primer peritaje cambió el rumbo de la investigación y fue hasta el segundo peritaje en donde se identificaron 2 tiradores en vez de 1. Además del peritaje de Luis Miguel Moreno de la Dirección de Autotransporte del Departamento del Distrito Federal, en el que un peritaje asegura una muerte natural y los otros peritajes aún sin resultados claros.